Hola, hola a todos los que nos acompañan en otro episodio de Béisbol y Más. Como para no perder la costumbre, yo soy José Pablo, psicólogo deportivo, y me acompaña como siempre mi gran amigo Pablo Pacheco. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal todo? Thumbs up, pulgar Thumbs arriba, up. todo bien, ¿Todo bien? ¿Qué tal tu día? tranquilo. Tranquilo. Bueno, nos tocó una lluvia más o menos ahorita Sí, viniendo pero para ya acá. el clima mejoró. Sí, mejoró mucho. Bueno, yo la verdad, todo bien, contento de estar aquí otro episodio más. Hoy vamos a discutir un tema que me parece súper interesante y sobre todo creo que a los padres de familia que nos ven, y bueno, los futuros padres también, va a ser un tema interesante. El tema es, drumroll, los roles de los padres de familia en el desarrollo de un deportista y en su carrera. Sí. ¿Qué roles deben tomar? Para comenzar la conversación, Sí, vamos de una al tema. Y te sin hago la anestesia. pregunta a ti, sin Ujú. anestesia. La pregunta te la hago a ti. Como padre de un deportista, se puede llamar de alto rendimiento, Sí. ¿cuál ha sido tu experiencia en ese camino, en ese recorrido? Que, bueno, tu hijo todavía está desarrollándose como Desarrollándose, sí. deportista y todo lo demás, pero en este tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia como padre de un deportista de alto rendimiento? Decía temprano algunos compañeros, sabes que siempre estoy hablando por allí, pero bueno, hay muchos deportes, el fútbol, el tenis, el béisbol, y creo yo que cada padre vive esa experiencia de forma distinta, en base a si es deporte de conjunto o colectivo, pero propiamente el tema del tenis es un deporte supremamente exigente, ¿Qué es el deporte que practica sí, el hijo? supremamente exigente en lo físico, en lo emocional y en lo financiero de alguna forma por el tema de los viajes, la indumentaria, los aditamentos, las giras, las prácticas, etcétera, etcétera. Por otro lado, también está mi otro hijo menor, pero está en una fase de lo que yo llamo alternancia deportiva. Ok. Así lo definí, alternancia deportiva, que para mí es cuando el niño comienza a experimentar con distintos deportes. Claro. Desde el fútbol pasa al baloncesto, el baloncesto al tenis, el tenis al pádel, etc. O sea, todavía no se ha definido qué deporte En el caso quiere de ser. el más pequeño, pero ya el mayor sí está perfilado en lo que tiene que ver con el tenis. Y en base a eso, uno que ha podido compartir no solamente en los torneos, sino en algunos viajes y estar sentado en la grada, de alguna forma uno como que comienza a identificar ciertos roles de ciertos padres, que además no es una crítica, es sencillamente el comportamiento humano frente a una realidad. Claro, por supuesto. Y aquí, como lo dijimos en otros episodios, aquí no estamos para juzgar a nadie. O sea, aquí vamos a compartir nuestra experiencia y nuestras Sí. opiniones de lo que ya sea hemos visto, hemos vivido, trabajado, Así que es etcétera, una etcétera. conversación informal con la experiencia humilde que no ha tenido en su Exacto. recorrido por la vida. ¿Sabes algo interesante? Yo tuve un paso muy breve, muy breve por el tenis. De hecho, mi papá fue no tenista profesional, pero jugó tenis mucho tiempo a muy alto nivel. Y yo en algún momento quise seguir esos pasos, como creo que tenía 13, 14. Me duró un año el paso por el tenis. Sí, fue rápido. Sí, fue rápido, fugaz. Me da risa porque me salgo del tenis porque no tenía la mentalidad para jugar. O sea, yo en ese momento me acuerdo que competía con 2 categorías más arriba. Tenía 13, competía con los de 15, 16. Y me iba bien, pero yo no podía perder un punto. Y mayormente tu padre asistía a los juegos. Él, curioso, en ese momento él estaba como entrenador dentro de la academia donde yo entré a jugar. Ajá. Y ahí me metió y me gustó, pero cada vez que iba a jugar un partido perdí un punto y me iba. O sea, no, en el año que jugué creo que gané un partido porque logré entender que solo tenía que pasar la pelota. Pero hubo partidos en los que él sí estuvo en la grada. Sí, pero el tenis no tanto. O sea, en el tenis en realidad no. Más fue cuando ya me dedico al fútbol. Ahí sí. Claro. En de sí estaba como que presencial en los partidos. En el fútbol sí, en el fútbol siempre estaba alguien, mis abuelos, mi papá cuando podía salir del trabajo, pero siempre, la verdad es que desde las gradas siempre encontraba apoyo. ¿Tú? Porque lo interesante es eso, yo no practiqué mayor deporte. Era más en el salón, más estudio que otra cosa. Ok. Pero el tema sería que en base a eso que uno más o menos ha observado, Sí. pienso yo, y a lo mejor los que nos están viendo tendrán otras ideas parecidas o un poco distintas, pero hay varios roles. Los que más se identifican pudiesen ser el inversionista, que es el papá que sí se involucra por el tema de lo que te decía de pagar los viajes, costear las giras,
implementos deportivos, etc. Ujú. El animador, también los he visto. En el tenis eso es un poco más restringido porque no puedes estar gritando a lo loco en una grada. Claro. De alguna forma un Verdad. aplauso, un gesto, Ujú. es, digamos, la demostración como tal es controlada, pero animación al fin. Pero se ve, se ve. Pero se ve. Sí. Y eso se aprecia. Además, el jugador aprecia eso cuando voltea para allá y encuentra algún tipo de apoyo fuera de cancha. Depende. Pero bueno, Ya vamos a hablar de ya eso. Nos metemos en eso. Más profundo. De alguna forma, lo que tú decías, el papá entrenador. Ajá. Sí. Y hay mucho, mucho de eso. Yo en mi práctica privada he experimentado mucho eso, trabajar con papás entrenadores. Interesante. Y el último, Ajá. no sé si el menos, estadísticamente hablando, como el que menos, no sé, posible, el ausente. Claro. Y esa ausencia no es por un tema de desinterés de que no me importa lo que mi hijo haga. Posiblemente esa ausencia sea porque no entiende el deporte que mi hijo practica. Ajá. De como no lo entiendo, de alguna forma me hago un poquito al margen porque creo que si voy estoy estorbando. Por eso digo que hay que analizar muy bien qué tipo de personaje o qué tipo de rol usted quiere jugar cuando sea papá. Pero mira, entiendo lo que me dices, pero yo voy más por el lado de no qué rol quieres ser. Porque ahí es donde creo que, sin ser padre de familia, aún para mí puede ser fácil decir lo que voy a decir, pero creo que cuando decimos qué rol quieres jugar, creo que nos equivocamos un poco en el sentido de que no es tu rol para escoger. Tú eres padre de familia. Y dentro de los distintos roles que mencionaste, que estoy de acuerdo, existe el padre que solo está ahí para costear los viajes, Sí. dar para esto, para lo otro. El padre de familia que se cree entrenador, que también se ve mucho, o el que es el entrenador. El padre ausente que tal vez no quiere estar ahí, no porque por no querer, sino por no saber, como tú dices. Y bueno, el padre que es el animador constante. Yo creo que no es escoger un rol, es saber cómo balancear los distintos roles que un padre juega dentro del desarrollo del deportista. ¿Sí me hago entender? Sin dejar de ser padre. Exacto. Que sí, es como que la que, clave. que al final del día ese es el rol. Ese es el rol. Ser padre. Claro, y por ejemplo, usemos uno de estos como ejemplo, el del padre entrenador. No del padre que es entrenador, sino del padre que se cree entrenador cuando está fuera de la cancha, fuera del lugar de desempeño del chico. Que es mucho esto de, por decirte, el chico va a entrenar, está el papá ahí, el chico sale de recibir la crítica del entrenador, llega al carro y está la crítica del papá también. O que el papá le dice, haz esto de aquí porque esto de aquí me funcionó a mí. Y es totalmente contrario a lo que el técnico o el entrenador le está pidiendo que haga. Sí, que está la confusión en el mensaje. No solo la confusión en el mensaje, sino que, o sea, ponte tú en los zapatos de un niño de 13 años que tal vez está enamorándose del deporte y recibe críticas ahí y críticas en casa. Crítica en casa. Entonces, lo que comienza a pasar es que el chico se comienza a alejar. Dos cosas, o se comienza a alejar del deporte, definitivamente, o lo que termina causando es una ruptura en la relación con los padres, que es lo que, como psicólogo deportivo, cuando me tocan estos casos en mi práctica privada, es cómo hago para ayudar para que eso no pase. Porque es feo ver una relación de padre-hijo o madre-hija o cualquiera de las siguientes que solo existe por el deporte. ¿Me entiendes? Entonces le agregas a la presión que ya el deportista siente, le agregas otra capa de presión de decir, si yo dejo de hacer esto, dejo de tener una relación acá. En tu práctica clínica, Sí. te iba a preguntar, ese tipo Bueno, de padres, clínica no, práctica de psicología deportiva. práctica de psicología deportiva, en tu práctica como tal de psicología deportiva, ¿es frecuente encontrar ese tipo de padres cuando el jugador es exitoso o da lo mismo si el jugador es muy bueno o el jugador, digamos, no es tan destacado? Para mí da lo mismo. Sobre todo, yo lo que más me he encontrado es el padre entrenador. El padre o la madre entrenador. Así que no importa qué tan exitoso y ganador sea el hijo. No porque, retomando un poco lo que decías, creo que fue hace unos 2-3 episodios del tema este de que saber qué tan bueno eres y que tus padres siempre te van a ver como que eres el mejor del mundo. Próximo, Sí, de lo que sea que estés haciendo. Sí. Siempre hay esos padres que están ahí más allá de que seas bueno o no.
Y ahí es donde mencionaba hace un ratito, es importante que el papá, la mamá sepan encontrar un balance de que, por decirte, cruzo esa puerta o mi hijo cruza la puerta de donde va a entrenar, donde va a competir y yo ahí yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Yo lo que enseño mucho en la práctica privada es cómo tener un diálogo positivo o más productivo con tu hijo deportista. No, es decir, como yo siempre lo recomiendo, es el chico entró a entrenar, de ahí para allá tú no tienes nada que ver. El chico sale de ahí y más bien yo invito siempre a los padres a que tengan un diálogo. Es decir, ¿cómo te fue? Y dejarlo que el chico se exprese. Bien o mal, si se va a quejar, que se queje. Tu trabajo ya no es corregir lo que hizo allá adentro. Sino escuchar. A estar ahí, apoyarlo. Y sí, cuando ya sale de ahí, pues si el chico no hace la tarea, si el chico se escapa de la casa, si el chico hace alguna locura, tu rol es como papá retarlo. Pero cuando no tienes esa diferencia, muchas veces se hace difícil o la una o la otra. O dejar de dar instrucciones o retarlo porque lo estoy tratando como un deportista más. ¿Me entiendes? Entonces la idea es, para mí siempre ha sido en estos casos como que a enseñar a crear una dinámica de diálogo más positiva, más productiva. Que creo que al final del día es lo que enseña importa mucho al deportista. Para mí es un tema de apoyo total. Sí. Que lo conversábamos también. Apoyo total, absoluto, desinteresado. Sí, desinteresado. Porque al final, cuando el jugador sale de esa cancha, en un día malo, él lo que está esperando es el abrazo del padre, no la crítica. Sí. Cuando las cosas se ponen feas, claro, en medio de la oscuridad, él está esperando un foco de luz, que a veces puede ser un simple gesto de apoyo del padre, no una crítica. Sí. Bueno, de los padres, me refiero a papá y mamá. También. Para que estemos claros en eso. Para dejar claro eso. No es que el papá nada más, no, papá y mamá. Sí. Y eso también es una historia interesante porque en mi experiencia personal lo he visto. Es importante que la familia trabaje y funcione en equipo. El tema de los torneos, hay que definir qué rol va a jugar cada persona. En el sentido en que, bueno, el hermano menor, ¿qué va a hacer? Va a estar apoyando, va a estar, se va a quedar en el hotel, por decirte algo. Mientras el hermano va al partido. ¿Qué va a hacer la mamá? Se va con el chamo. ¿Qué hace el padre? Se queda con el que se quedó en el hotel. Sí, como que sea un dinamismo o a favor de la actividad que está tomando lugar, que en este caso puede ser un torneo. Que no es que es lo más importante, pero es el motivo por el cual se está en ese momento allí. Claro, en ese momento en particular sí se vuelve lo más importante. Sí. Y me encanta lo que dices de trabajar en equipo y de definir los roles, porque de esa manera nadie se siente como aislado, todo el mundo juega un papel importante. Sí. Y al final, cuando el chico está compitiendo, se siente apoyado por todos los frentes. ¿No? Y cambiando del entrenador también, tú mencionas algo, el apoyo incondicional. Estoy 100% de acuerdo con eso. Pero, por eso es que yo hablo mucho del balance, porque en la vida para mí hay que encontrar equilibrio en todo lo que hacemos. Y parte de ese encontrar equilibrio también va del padre animador. Porque también el hijo puede ser que esté haciendo todas las cosas mal. Tal vez no hablando desde la técnica, pero no sé, por ejemplo, se puede portar mal con el entrenador, no hace caso, no hace lo que le dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que tener el papá animador constantemente va a causar que el chico tenga una idea de que su forma de comportarse es la correcta. Cuando tal vez ahí sí entra el rol del padre de decir, hey, no me importa lo que tú estés haciendo técnicamente, mecánicamente, mejorando, no tienes excusa para comportarte de esa manera. Particularmente cuando el joven lo hace conscientemente. Exacto. Porque es lo que yo digo, nadie quiere perder. No. Nadie quiere fallar. Pero estoy hablando solo del comportamiento. Sí. No de resultado. No de resultado. De comportamiento. Si el chico, como te digo, es malcriado con el entrenador o con sus compañeros no se porta bien, ahí para mí sí entra el rol de papá de decir, hey, eso no está bien. El resto, tu entrenador. Pero yo te voy a decir como padre de familia que esos comportamientos no están bien. Entonces también ser animador constante tiene su línea y su balance donde, a veces hay que ser un poquito, tal vez no tan apoyador y dar una dosis de realidad. Como el juego aquel del policía malo y el policía bueno. Sí. O hacer las cosas con mucha mano zurda y mano derecha ahí. Sí. Para encontrar esa línea media. Por supuesto. De la figura de autoridad, como quiera, es el padre. Exacto. Y también es un punto interesante, porque no es que uno quiera pasar por encima del entrenador. No. Sino que el entrenador debe respetar
el rol del papá y el papá de alguna forma respetar al entrenador, salvo que uno u otro esté cometiendo una locura. Claro, obvio. Porque nadie se va a lanzar por un barranco tampoco. Obvio, eso es un extremo, ¿no? Si alguien está cometiendo una locura, los dos tienen, o sea, más que nada el rol del padre de familia tiene la potestad para decir y parar y hacer lo que crea correcto en ese momento. Yo esta situación a veces es compleja y va más allá. Cuento corto, año 2020, época de pandemia. El equipo para el cual trabajamos aperturó, como que nos dio la opción de tomar distintos cursos de distintas universidades en los Estados Unidos vía online. ¿Cuándo les vamos a decir a la gente para qué equipo Más adelante, cuando termine la temporada 1, que falta poco. Faltan pocos capítulos. Pero el tema era que en esa búsqueda de qué curso tomar que me hacía útil durante este periodo de pandemia. Sencillo. Usted busca en Google y yo coloqué cuál era el curso como que más promovido, el que más la gente estaba tomando. Bueno, aparentemente pandemia o esa etapa despertó lo que llaman la búsqueda esa de la salud mental. Sí. La salud mental fue un tema bien puntual y ha sido de 2020 para acá y lo seguirá siendo además. Y ese curso era la Universidad de Yale, The Science of Wellbeing. Hablaban de muchas cosas, pero todo se resumía en la búsqueda de la felicidad. Sí. Y los conceptos que ahí manejaban, uno de ellos era el de social comparison, la comparación social. La mente humana, usted que sabe mucho más de eso que yo, aparentemente, de manera consciente e inconsciente, siempre está comparando. Siempre. Situación puntual. Tú comparas si el hijo del otro es mejor que el mío. En la cancha. No importa si es mejor estudiante, eso no importa. Todo se resume a quién es mejor jugador entre el tuyo y el mío. Eso es un punto interesante. Eso se va más allá, en la vida misma. ¿Quién tiene mejor carro? Sí. Y la cosa puede ir incluso más allá. ¿Quién tiene la esposa más bonita? Suena como una locura, pero sí. así concibe a veces el cerebro las distintas situaciones. Es que es una manera de categorizar un estado o un estatus para ponerme un valor sobre quién soy yo. ¿Me entiendes? Entonces, parte de eso, sí, a ver, el ser humano vive comparándose. Inevitable, siempre van a haber comparaciones. Hasta las más pequeñas, hasta las más altas y locuras de comparación van a existir. Pero parte de eso también tiene que ver, nos metemos tal vez un poquito en otros temas, pero para mí parte de eso tiene que ver la sociedad y el consumismo, ¿no? Sí. De que yo tengo que tener algo para poder sentirme completo y lleno y feliz. En la búsqueda de lo que tú comenzaste a hablar. De la felicidad. Entonces, ahí entra la comparación. Yo busco esa comparación para yo asegurarme que estoy por buen camino. ¿Me entiendes? Sí, y lo grave de esto es que el niño o el atleta a veces resulta ser víctima de todo esto. Sí. Porque tú, como papá, a veces lo colocas a él como un elemento del capitalismo para decir, yo soy exitoso porque mi hijo es un ganador. Ajá. A expensas de lo mal que él se pueda sentir, de que no le esté pasando bien, de que sacrifique demasiado, etcétera, etcétera. Y a veces confundimos el orgullo familiar, o sea, el orgullo que un padre puede sentir por su hijo por una comparación constante de si yo soy exitoso porque mi hijo es exitoso. Y eso me trae a otro tema que lo hablamos hace poco, es esta idea de que la experiencia del deportista es del deportista. ¿No? Y a veces encontramos, y yo he encontrado muchas veces, padres que quieren vivir su experiencia personal a través de los éxitos o fracasos de un hijo o de una hija. Tiene sentido. Habiendo practicado la misma disciplina o ni siquiera sin haber jugado ese deporte. Probablemente más se ve cuando el padre practicó el deporte. Puede ser que no haya sido profesional, no necesariamente, pero el hecho de ya practicarlo y en algún momento haber soñado con ser profesional en eso, no le fue, el hijo está en ese camino y comienza a vivir esa experiencia que él quería tener, que el padre o la madre querían tener a través de los ojos y la experiencia del hijo. Y es donde todo se vuelve muy nublado, muy nublado. Yo creo que de alguna forma para canalizar ese tipo de comportamiento, sobre todo en el padre, no en el atleta, es practicar lo que alguien decía, el famoso momentum mortis, que es recuerda que eres mortal. Y entender que esa magia o ese momento de tú poder estar en un partido y apoyar a tu hijo
en algún punto eso no va a seguir ocurriendo. Sí. Por el curso normal de la vida. Porque el niño se va, porque obtiene una beca en Estados Unidos, por lo que sea. Pero tú aprovechar cada instante para que la experiencia sea la de mayor disfrute posible para tu hijo y para ti como padre o para ti como madre que esté en casa. Claro. O que esté en el trabajo o que está de alguna forma ayudando también en el proceso. Para sumarle a eso, una de las cosas que yo he pensado justamente para este tema de canalizar es, para mí el padre o madre de familia tiene que entender y aceptar que la experiencia no es de ellos. La experiencia es del deportista. Y cuando aceptan eso y logran entender eso de ahí, entonces ellos pueden vivir su propia experiencia de sentirse orgulloso por los logros que está teniendo su hijo. Sí. Más no empujar y presionar a tal punto de que mi hijo tiene que ser exitoso para yo sentirme bien. ¿Me entiendes? Y comienzo a vivir, como te decía hace un ratito, comienzo a vivir mi experiencia a través de los ojos de mi hijo o hija que está compitiendo. La idea es aceptar que esa experiencia no es tuya. Esa experiencia la va a vivir tu hijo o tu hija. Sí. Tu trabajo es vivir tu propia experiencia como padre orgulloso, madre orgullosa. Entra lo que estabas diciendo tú del apoyo incondicional, de estar ahí para los momentos difíciles y los momentos buenos. Conectándolo con lo que te decía, de crear un diálogo positivo, creas una relación donde el chico o la chica se sienten en confianza de venir a contarte las cosas. Ya no eres tú que está agarrando el teléfono para llamar y decir, ¿cómo te fue? Hey, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Que te vi mal? ¿Te vi bien? No, ya si tú logras crear ese diálogo, ya la llamada va a venir de otro lado. La llamada va a venir del chico hacia el papá o la mamá y decir, papá, te quiero contar cómo me fue hoy. O sabes que he tenido una semana pésima, ayúdame, ¿cómo hacemos? Y ahí ya tú puedes tener una relación mucho más saludable con el deportista. Y transformarse, como yo digo, bueno, no lo digo yo, lo dice el famoso libro de cómo hacer que cosas buenas te pasen. Ok. Que me lo envió un gran amigo, además. Ajá. Y ahí hablan de la persona vitamina. Okay, de ser tú una persona vitamina para promover la sensación de bienestar en tu hijo. Y no una persona tóxica en el sentido de que vas a generar más situaciones de estrés, liberando más cortisol porque metes más presión a la fórmula. Claro. Cuando el niño o el atleta lo que está esperando es como una zona sana de confort de que estoy en casa, donde estoy protegido, donde es un sitio neutral, donde no estoy compitiendo. Claro. Y bueno, y más allá de buscar eso, el que tiene algo de conocimiento del deporte sabe lo difícil que es el deporte. Que no sé si en algún momento lo mencioné, pero para mí es una de las elecciones más difíciles que hace el ser humano. Intentar ser deportista profesional. Es una de las decisiones más difíciles que toma el ser humano. Entonces, tener ese grupo de apoyo, que siempre lo nombro que es importante, se vuelve fundamental en el desarrollo y posteriormente lo que va a ser la carrera del deportista. Sí. ¿No? Algo que quiero mencionar, que creo que es importante también. Creo que todo lo que hablamos, en mi opinión, es importante, pero bueno. Habrá gente que tal vez no lo crea así, pero bueno, X. Este punto lo quiero mencionar antes de seguir. Sí. Que quede claro que ningún padre de familia viene a este mundo teniendo un manual de cómo hacer las cosas. No existe. Manual de operaciones no existe. No, sí. Y esto lo quiero decir no solo para los papás, sino también para tal vez los chicos que nos ven, que se den cuenta y tengan algo de empatía para los padres también. Ahora, hay casos extremos, ¿no? Claro. Pero dentro de eso hay casos en los que los papás están tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Y es importante que los chicos también tomen responsabilidad de cómo ellos están actuando, ¿sí? Y ser un poco empáticos y entender que el papá, la mamá están tratando de hacer lo mejor y tratando de apoyarlos como ellos saben. Con los recursos que tienen. Y en casos con los que he trabajado, pues buscan otros recursos para ayudar a sus hijos de una mejor manera. Que es un caso que me pasó reciente, de un chico que tenía problemas con el papá me comentó todos los problemas y eventualmente llegó a entender que el cambio tenía que venir por acá, el lado del papá, no por el hijo. No, pero inclusive ese chico y ese señor estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Entonces quiero dejar ese punto claro porque si no suena como que estamos diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Que no es la idea. No es la idea tampoco. Pero fíjate, historias interesantes del deporte, de personas que fueron atletas porque sus padres de alguna forma también tuvieron carreras exitosas. El caso del béisbol, Ken Griffey Jr., Ken Griffey Sr., el caso de el automovilismo. En el béisbol hay muchos juniors, ¿no? Sí, el caso del automovilismo. Interesantes.
Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo, que entiendo corría para la escudería Ferrari. Sí. El hijo. Y el papá fue campeón de rally. Ajá, de rally. El caso de Tiger Woods, que entiendo que su hijo está comenzando o está jugando golf. Ah, no sabía. Tsitsipas, tenista. Tsitsipas, sí. Su papá, entiendo, y ahí vamos con el ejemplo, papá entrenador. Su papá es entrenador y los que hemos visto el tenis sabemos las situaciones complicadas que se han dado en el partido entre padre e hijo. A los ojos de todo el mundo. Y si se ven, creo que en la serie Breakpoint de Netflix sale. Sale, ¿no? Sale alguno de esos episodios donde Tsitsipas está, por decirlo de una manera, caliente con él. Con el papá. Sí. Que incluso le dice que se salga del estadio. Ajá, así es. Caso de las Williams, las hermanas Williams. Obvio. Con la película famosa de King Williams. El papá lo que vio fue una oportunidad. Claro. Para un mejor porvenir, tomando en cuenta que tenía 2 hijas a criterio de él, y después se demostró que era así, con talento para jugar al tenis. Sí. De alguna manera, él fue partícipe, protagonista en todo ese proceso, porque incluso las niñas jugaban de forma diferente a lo que decía el resto de los entrenadores, de que no te pares así, y el tipo creía en lo que él estaba haciendo. Claro. Creía en el proceso y le dio éxito. Ya. O tuvo éxito. No siempre es así, pero al menos digamos que la fórmula a él le funcionó. Exactamente, y ahí quería llegar con esa historia. Puede ser que la gente que ve esa película diga, yo tengo que ser así para que mi hijo sea Para que mi hijo llegue. No. A ver, hay que entender varios factores de esa historia. Una es la fortaleza mental, que ya las chicas crecieron con esa fortaleza mental, sea moldeada o no por cómo era el papá con ellas. Tú tienes que tener algo de fortaleza mental para lidiar con todo lo que ellas manejaban, ¿no? No todos los chicos, y que se entienda bien, está bien. No todos los chicos tienen esa fortaleza mental y esa habilidad para manejar las constantes críticas de un padre de familia. Porque bien pudo haber sido al revés y las chicas decían, no quiero jugar tenis nunca más en mi vida. Me cansé. Y me fui. Y me dediqué a hacer otra cosa. Y no tuviéramos ni a Venus ni a Serena Williams en el tenis y lo que hicieron como tenistas, ¿no? Es un caso muy particular que las cartas cayeron donde tenían que caer y las cosas le salieron al papá. Pero muy fácilmente hubiera podido irse por otro lado. Por otro lado. Y ellas nunca hubieran llegado a ser tenistas profesionales. Y estamos hablando de deporte, pero si hablamos de historia, también había un caso interesante. Tú eres más historiador que yo. Soy más historiador que deportista. Cuéntanos. Yo soy más historiador que deportista. Cuéntanos. Alejandro Magno, que usted sabe quién es. Sí, me lo has contado varias veces hemos hablado de eso. Ajá. Hay un libro, del cual también lo he mencionado muchas veces aquí, Las 48 leyes de poder, supuestamente un libro prohibido, porque contiene los secretos del mundo. No sé si eso es tan así, como dicen por allí, pero es interesante. Sí. Yo lo comentaba incluso con un par de personas en el trabajo y me decían que ese libro era un poquito oscuro y que hasta dejaron de leerlo en algún punto. O sea, yo llegué hasta la tercera ley y se los recomiendo. Es buen libro. Es buen libro y lo voy a seguir leyendo. Pero necesitan mínimo 3 litros de café para pasarlo. Sí, porque sí, pues es complicado. Estamos hablando de 520 y pico de páginas. Sí, y es bien seco. Ley número 41. Ajá. El de no seguir a personajes importantes. Ok. Hagamos analogía entre, por ejemplo, uno de estos deportistas y su papá, que también lo fue. Sí. Si vamos a mucho tiempo atrás en la historia, Alejandro Magno decidió, por convicción, no seguir a su padre porque él consideraba que no era el mejor ejemplo. Filipo de Macedonia, un rey, aparentemente tenía muchos vicios. Mujeres, alcohol, comportamiento desordenado, discursos muy extensos que al final Alejandro, que estaba ahí como que viendo la escena, no le gustaban. La escena del daño que el papá le hacía a la mamá con las infidelidades y todas estas cosas. Lo cierto es que Alejandro Magno decide desde pequeño ser una mejor versión o ser otra persona o de alguna forma tener éxito. Cuando era niño, sin ningún tipo de respeto del padre hacia él, porque el papá no creía en él, creía que era un hombre débil, un niño débil, malcriado, enfermo. En una oportunidad compraron un caballo, que te dije el nombre cuando veníamos en el camino. Bucéfalo. Bucéfalo. Lo cierto es que Bucéfalo era muy, pero muy violento. Ok. Cuando el padre le entregan el caballo, él dice, ese caballo no está, hay que domesticarlo, pero todos los que se montaban no tenían la habilidad para eso. Llega Alejandro Magno
se monta en el caballo y de manera fácil logró de alguna manera o logró domesticar al animal y domarlo. ¿A dónde voy con esto? Él no siguió el ejemplo de su padre, que era un rey, pero los que sabemos de historia, tiempo después, Alejandro Magno conquistó Persia y parte de Egipto, en un territorio que es Macedonia, que es al norte de Grecia. Pero fíjate todo lo que la mente humana puede ser, pero cuando tú conscientemente tomas la decisión de ser mejor. A lo mejor otro se hubiese quedado en una zona de comodidad, como que mi papá es rey, no hago nada, disfruto de esto y ya, pagar lo que me toca. Pero como que identificó distintas cosas que no le gustaban. Y él entendía que a lo mejor podía hacer las cosas mejor. Claro. Y un poco como que conectándolo con lo que estábamos hablando de Serena Williams, también es uno de estos casos donde... a ver, Serena Williams decidió seguir las instrucciones del papá. Sí. Llegó donde está en parte por eso, aparte de su habilidad. Alejandro Magnus decidió no seguir las cosas del papá y llegó más allá de lo que el papá pudo haber hecho. Pero con una guía. Porque por suerte, él tuvo un profesor que era Aristóteles. Pero es que en el caso de Alejandro Magno, el profesor fue Aristóteles. En mi caso, mi profesor eres tú. Ok. Más o menos por ahí va la cosa. Ok, gracias. ¿Sí Pablo. o no? Ay, Dios mío, qué manera de hablar pendejadas a veces. ¿Sí o no? Sí, pero es que es importante, no, fuera de toda broma, es importante el tema que tocas de las personas que nos guían. Sí. Esas personas que admiramos y que nos van de una manera u otra siendo nuestra guía en cómo vamos a desarrollarnos, a desempeñarnos. Muchos profesores, yo tengo muchos profesores con los que aún mantengo relación porque son personas que admiro, ¿no? Y esas personas de una manera u otra van como que poniendo el camino el que tú vas a seguir, ¿no? En el caso de Serena fue el papá, en el caso de Alejandro Magno fue Aristóteles, y podemos ver en la historia, todas las personas que logran hacer algo con sus vidas siempre tienen a alguien a quien admiran y a alguien que los guía en el camino, ¿no? Hasta que ya la persona dice, ok, de aquí ya camino solo. Pero eso tiene que estar 100%. Y parte de ese rol, conectándolo con lo de los roles de los padres en el deporte, parte de ese rol también le pertenece a los padres. Porque si vemos cualquier deportista exitoso, en algún momento de agradecimiento... A ver, quiero ser cuidadoso con esto, pero no todos, ya. Pero la gran mayoría siempre está el agradecimiento a la familia o a las personas que estuvieron con ellos. Y por el apoyo. Por el apoyo. Incondicional. Sí, totalmente. Ganaras o perdieras. Sí. Porque la consecuencia para mí real de lo que he visto cuando alcanzas una edad difícil como la pubertad es el abandono deportivo. Sí. Cuando el niño o la niña dice hasta aquí llegué. Bastante. Y ¿por qué no dedicarme a jugar play o por qué no dedicarme a ir a la fiesta? Que es lo que habitualmente hace una persona que no juegue tanto, que no practique un deporte tan exigente como el que estoy jugando. Ojo, y no creas que solo la edad de la adolescencia. He tenido muchas personas que son mayores, que están compitiendo en niveles muy altos, que me han dicho, siento que ya no siento ya no siento la misma pasión. Esto no me motiva. No me llena. Y como psicólogo deportivo parezca loco, ¿no? Yo tengo que decir, ok, si vas a tomar la decisión, tienes que estar dispuesto o dispuesta a asumir las consecuencias. Pero yo no puedo obligar a nadie a que siga jugando, ni los padres. Entonces, sí, una de las consecuencias de no tener estos roles claros es ese abandono, que pasa, sí, mucho la pubertad, pero a veces pueden sobrellevar eso, pero va a llegar un punto donde se chocan con esta pared donde dicen, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Inclusive he tenido deportistas que se retiran. Se me ha retirado, un deportista se retiró y no volvió, y otro deportista se retiró y volvió después de 6 meses porque se tomó ese tiempo para analizar bien por qué quería el deporte, por qué quería hacerlo. Y pudo conectar con ese porqué. El otro no pudo. Y no Pero volvió. venía de situaciones difíciles en cuanto a resultados. Y no solo resultados, sino venía en situaciones difíciles con los padres. Porque desde muy pequeño fue súper presionado porque sea exitoso en el deporte. Y claro, cuando los resultados no acompañan, el valor personal se pierde. O sea, yo ya no valgo porque mis resultados no están.
Y como de mis resultados depende la relación con mis papás, eso tampoco está. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Si estás doblemente perdiendo por partida doble. Y es donde entra la pregunta, ¿para qué hago todo esto? Ujú. ¿Qué sentido tiene? Exacto. Entonces, por eso es importante definir estos roles de los padres en el desarrollo y en la carrera del deportista para que no pasen estas cosas, para evitar que los deportistas, pero lo que más se ve es lo que tú mencionaste, ese abandono en la edad 13, 14, donde el chico está harto y aparte que lo que tú mencionabas, ve que todo el mundo está haciendo otras cosas y que el chico o la chica no pueden ir a la fiesta porque al siguiente día tienen que entrenar a las 7 de la mañana. Por ejemplo. No. Y si esos roles, que no es la única razón por el abandono, pero si encima de todo los roles no están definidos y sienten las críticas por acá y sienten que el apoyo no es el mismo y sienten X, Y, Z emoción por los roles de los padres, muchas veces terminan ese abandono deportivo, que es lo que queremos evitar. Pero al final del día, el deporte es, o sea, para mí el deporte es como felicidad y también la habilidad de poder competir a tu máximo nivel por tu propio esfuerzo y por el esfuerzo de tu contrario. Y para mí también recuperación rápida frente a la derrota y positivismo. 100%. Que es lo que mayormente complica las cosas. Sí. Lo que como que desenamora al jugador de la disciplina, Ajá. que a lo mejor comenzó teniendo 4 o 5 años como la gran mayoría. Sí. Y mucho de eso tiene que ver con, si tomamos, por decirte, el rol del papá animador o la mamá animadora. Es como que toda mi vida me han dicho que soy el mejor. Sí. Eventualmente, en cualquier deporte, llegas a un nivel donde hay un techo que tienes que superar. ¿Sí? Y si toda la vida me han dicho que yo soy el mejor o la mejor, llego a ese techo y me doy cuenta que no soy el mejor y no soy la mejor, y la prueba de que yo ya no soy el mejor y la mejor está porque estoy perdiendo partidos, porque no me está yendo bien en resultados, entonces es difícil seguir. Y viene por consecuencia el abandono. Entonces a veces está bien decir, hey, como que cálmate, pon los pies sobre la tierra, falta mucho todavía, sí, eres bueno, pero hay que seguir trabajando, qué sé yo. Pero la cosa es, no siempre, tomando ese rol del animador, no siempre es bueno, porque cuando ya llegas a ese techo de competencia, te vas a chocar y te vas a chocar con una dura pared, donde comienzan a nacer las dudas, porque te das cuenta que ya no eres el mejor. ¿Cómo puede hacer un padre, que es algo que hemos conversado, para saber que es momento de darle espacio al hijo y hacerse un poco al lado? Pongo esto en contexto. Si tú, por ejemplo, estás en Estados Unidos en el nivel que estés jugando béisbol, en la liga que sea, Ajá. y no te está yendo bien, y tú llamas a tu casa y tú dices, me quiero ir mañana para mi casa con ustedes. Por circunstancia de la vida, ponte tú que tú, siendo papá, jugaste ese deporte. A lo mejor tú crees tener una respuesta, pero una respuesta que funcionó en tu momento, en tu época, y usted y yo sabemos, y todos los que nos están viendo, que las épocas son distintas y que todo ha cambiado. De cómo manejar eso de que yo como papá creo tener todas las respuestas porque yo estuve ahí. ¿Cómo hacer? Yo creo que y a veces es complicado porque el mismo hijo a veces como que tiene el temor de no decirle al papá, mira, no me llames más, qué sé yo, o deja que yo juegue tranquilo, o me estás presionando. Yo esos casos que los he tenido siempre comienzan por ese miedo de qué le digo, cómo le digo, qué voy a hacer. Del deportista hacia el papá. Ahora, mi recomendación sería comenzar desde el principio siendo proactivos con lo que estoy hablando de la comunicación. ¿Sí? Porque si esa comunicación, esa línea de comunicación está abierta, ambas partes, o sea, no es que la información solo sale del padre al hijo y el hijo solo escucha, sino que está de ambos lados fluyendo la comunicación. Eventualmente puede existir esa ventana para tener esa conversación donde, primero el papá o la mamá se da cuenta de que es hora de dar un paso al costado porque ve y conoce que su hijo es independiente y que sabe hacer sus cosas y que no necesita que estén ahí todo el tiempo, 24 horas al día. Y por otro lado, puede existir la ventana donde el hijo o la hija se sienten cómodos en decirle, papá, siento que necesito un poco de espacio, no porque no quiera tu apoyo, porque sí lo quiero y lo necesito, pero siento que tengo que tomar mis propias decisiones. Me pasó con una deportista de equitación donde el papá era
estaba encima de ella y está bien. Pero eventualmente llegó un punto donde la chica se sentía que tenía que estar sola, que quería tomar sus decisiones, equivocarse sola, sin temor a que si yo me equivoco va a estar mi papá encima mío. Entonces, si tú tienes esa línea de comunicación abierta, yo creo o creería que te das cuenta cuando es momento de dar ese espacio. Pero para eso tiene que haber, para mí, esa línea de comunicación primero. Segundo, dándote cuenta de las señales. Porque yo creo que un deportista cuando comienza ya y como que agarra camino y comienza ya a volar solo, es muy fácil darte cuenta. Pero tienes que estar consciente de las acciones que está tomando el chico o la chica, ¿no? Ya cuando la chica tal vez o el chico te deja de llamar todos los días a preguntarte o a decirte, ya cuando comienzas a ver que la persona comienza a moverse solo y no tienes que estar ahí atrás de ellos para que vaya a entrenar. No sé, en muchos deportes llega una edad donde se van de casa. Uh-huh. Entonces tal vez tienes más claro el momento donde te tienes que soltar porque ya se fue. O sea, ya no está aquí. Ya no está ahí. ¿No? Y una buena señal, que lo digo con toda sinceridad y sabiendo que no estoy en la posición de padre de familia, una buena señal también es la edad. Yo creo que cuando un chico cumple 18, 19 años, 20 años y ya está encaminado a ser deportista profesional, yo creo que es hora de que el chico o la chica se estrellen contra sus propias paredes y aprendan de los golpes, porque si algo tiene el ser humano, es muy difícil aprender de historias de terceros. Si tú me dices, ahí está la piedra, cuando te cae, la persona tiene que tropezarse con la piedra. Porque no vamos a aprender hasta que no tenemos la experiencia. Yo voy a utilizar una palabra que usa mucho uno de mis hijos y ustedes saben cuál es. Tú sabes cuál es la palabra. Dosificar. Sí. Dosificar tu rol y cuán involucrado estás, que para mí es necesario. Tienes que involucrarte en el sentido de saber qué estás haciendo. Claro. O qué se está haciendo. Claro. Pero dosificar ese nivel Uh-huh. de atención, de presencia en las distintas etapas de formación del atleta. Ajá. Entendiendo que de 5 a 10 años, por ejemplo, como padre, tienes que comportarte de cierta manera o tienes que jugar cierto rol. Claro. Y de ahí en adelante, en la fase, digamos, competitiva, de alguna forma también dosificar eso, pero estar involucrado, pero Exacto. no interfiriendo. Exactamente. No estar ausente. Y eso, esa palabra, interfiriendo, es ¿Sí? súper importante. Ese es el tema. Ese es el tema, porque hay veces que tú quieres estar allí, quieres apoyar, pero estás interfiriendo con el proceso. Uh-huh. Y yo puedo decir en mi experiencia que he aprendido mucho de eso en el camino, a jugar ese rol. Sí. Pero siempre estar lo más involucrado posible. Y es que eso es importante dejar claro. No se trata de no estar involucrados, ni aquí estamos tampoco diciendo que es que déjalo que el chico a los 5 años haga todo solo. No. Uh-huh. Hay roles y cambian de acuerdo a las etapas, ¿no? Probablemente a los 5 o 10 años, de 5 a 10 años tienes que estar más encima, enseñando rutinas, enseñando la importancia de la disciplina, porque el chico solo practica ciertas horas al día, o probablemente una sola hora al día, y el resto cae sobre las manos del papá y la mamá de enseñar disciplina, de enseñar por qué es importante descansar, por qué es importante tal vez comenzar a comer mejor, más balanceado. Y entre más grande, el rol vuelve a cambiar, ¿no? Ya el chico comienza a ser más independiente, comienza a entrenar muchas más horas y tal vez es momento, como tú dices, de dosificar eso y decir, ok, todavía estoy aquí para corregirte en si tú no quieres ir al gimnasio, te voy a decir que vaya. Te voy a decir que vaya, porque te hace bien. Ajá. Exacto. Y algo que se me viene a la mente justo en eso, y también hay que ser ejemplo para los chicos, ¿no? Entonces, si yo voy a decirle que vaya al gimnasio un chico, tengo que ir también. No va a estar en televisión ahí con 2 cervezas. Exacto. Ahí. Anda al gimnasio y yo estoy aquí. ¿Qué ejemplo le estás dando al hijo, no? Sí, entonces, ser consistente, que es la palabra mágica también en esto. Y la consistencia. Y entre más grande, obviamente, más horas va a pasar entrenando, más horas va a pasar dedicándole a su deporte, ¿sí? Tomando en cuenta que acá está el colegio, ¿no? Que en la mayoría de casos o en ciertos deportes, bueno, van de la mano. Estoy en el colegio, yo practico mi deporte. Estoy en el colegio, practico mi deporte. Pero entre más grande el chico, más horas pasa dedicándole a su deporte, para mí más tiene que dosificar el papá y la mamá. Porque más sacrificio hay de parte del chamo o del jugador o del atleta. Exacto.
Y ahí sí entra lo que tú dices, de ser ese apoyo incondicional, de aquí estoy para lo que necesites, pero para mí todo comienza con esto de la comunicación, de poder tener una comunicación abierta con tus hijos, de decir, aquí estoy para escucharte cuando tú necesites, y obviamente también me vas a escuchar cuando yo te tengo que corregir en algo, pero que no tenga que ver con el deporte. Sino con la disciplina en sí. Con la disciplina de ser Y con ser tu humano. Comportamiento. Exacto, no, ya llega un punto que tú decirle al chico futbolista cómo tiene que patear la pelota ya no, o sea, ya no hace efecto porque tiene 5 horas entrenando, sí, y está recibiendo todas las instrucciones que necesita de su entrenador. Y para mí un ejemplo es las Grandes Ligas. Que la gente se preguntará, ¿qué rol tiene el manager en las Grandes Ligas? Bueno, evidentemente montar jugadas. Eso está claro. Pero en los fundamentos como tal del béisbol, en la práctica propia del deporte, una gente que lleva Grandes Ligas es como complicado tú decirle, mira, para tomar ese rolling tienes que hacer tal cosa. Ajá. O para que batees de mejor manera lo estás haciendo mal, vente por aquí. Porque se entiende que son jugadores que están en el máximo nivel. Y ya saben. Y ya saben. Entonces el coaching deportivo a ese nivel tiene que ser distinto al coaching deportivo en los niveles inferiores. Y de la misma manera, asumo que lo estás conectando con los roles que juegan los padres, ¿no? Sí. Entre más pequeños, tal vez más involucrados, entre más grandes, tal vez ya no tan involucrados. Y sí, es verdad, o sea, ese ejemplo que tú das de los coaches también, los entrenadores en el fútbol, o sea, ¿qué le puedes decir a Cristiano que no sepa ya, o a Messi que no sepa ya de lo que tiene que hacer cuando entra a una cancha? Probablemente le dices la formación que está jugando y ya han de hacer lo que tú sabes. Y parte también para mí ese rol... ¿Qué instrucciones le vas de a ese dar? rol del padre. Parte para mí también importante es esa relación que el padre tiene con el entrenador. Sí, Que tiene que ser relación de entendimiento, relación sana. pero para mí eso tiene que estar en las primeras etapas del desarrollo. Más allá, y esto es un punto interesante, más allá, porque eso también lo dijo Rafael Nadal en su momento. Ajá. Eso es interesante porque aquí la gente pudiese pensar que como yo le pago al entrenador, el entrenador hace lo que yo diga y no es así. No, para El nada. entrenador es entrenador, no es empleado mío. Sí, no. Es entrenador de tenis, por decirte algo. Sí. ¿Qué ocurría con Nadal? En algún punto, el tío Tony decide no recibir ningún tipo de paga de parte de Rafael, porque él decía, si él me paga y yo recibo dinero de él, él va a creer que soy su empleado. Prefiero ejercer mi rol de tío para enseñarle de esa forma cómo jugar al tenis y cómo ser coach, pero de la figura de que soy tu familia, tiene que haber mayor respeto, no me estás pagando, no soy empleado tuyo. A lo mejor no es la solución a todos los problemas, pero me parece como que un abordaje interesante de ese rol que jugó él como entrenador de un tipo como Rafael Nadal. Pero volvemos a los conceptos que estaba mencionando hace un rato. Eso parte porque el tío de Rafael Nadal es consciente de eso. Porque fue tenista. Sabe lo que está haciendo y cómo lo va a hacer. Si tú eres un padre que crees que sabes lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer y sientes que tienes la fórmula secreta, pues adelante. Pero el problema está que no todos los padres saben eso. Entonces se vuelve mucha presión para el chico. Tener al padre o al tío encima. Yo me imagino que el tío Tony, de una manera u otra, sabía cómo manejar eso. Y lo que estaba haciendo. Y la palabra que tú decías, dosificar. Yo asumo que cuando estaban comiendo como familia no estaba dándole instrucciones de cómo pegar el backhand. Asumo que ese momento era un momento para estar en familia y tal vez no se hablaba de eso, se hablaba muy poco. Cuando estamos en cancha, sí. Sí. Entonces dosificar. Pero no todos los casos son así. Porque es otro caso donde tal vez hubiera podido salir todo mal y hoy no teníamos al histórico. Y entiendo que eso nada tiene que ver con el tema. Pero entiendo que tal como alguien que tú conoces, nombre código chiquitín, Nadal tenía un problema con la pizza. Era pizzero, pero a morir. Chiquitín. Y el tío Tony le decía en ciertas oportunidades en los torneos, no puedes seguir comiendo así. Claro. En la medida en que Rafael fue creciendo, se dio cuenta que sí, que el tío tenía razón o el entrenador tiene razón porque esa comida en algún punto no le estaba haciendo bien a él como atleta. Claro. Totalmente. Bueno, y con esto vamos cerrando el episodio. Creo que una parte clave del episodio de lo que hemos conversado hoy es
la importancia de los roles, pero sobre todo para evitar lo que tú mencionabas, ese abandono deportivo. Porque personalmente como psicólogo deportivo es bastante triste ver cuando un chico está haciendo un deporte porque se siente obligado y no porque de verdad lo ama o porque quiere estar ahí. Y parte de eso viene siendo la responsabilidad de los padres y la palabra clave de hoy creo que es dosificar. Dosificar qué tanto te involucras en la vida del deportista a distintas etapas del desarrollo. Y el arte, como yo digo, el arte o entender y desarrollar el arte del trabajo requiere también de aprender del arte de descansar. Sí, supuesto. Y se necesita, particularmente en los atletas, momentos de desconexión Sí, sanos. sí, sí, sí. Temas que también hemos venido tratando en el podcast. Sí, Herramientas para que ellos se desconecten y se mantenga ese enfoque. totalmente. Es súper importante que los atletas aprendan a desconectarse. Última recomendación, si están comiendo en familia, no hablen del deporte. Mejor que consejo que es imposible. Déjenlo para otras ocasiones, cuando estén en la cancha, cuando estén haciendo el deporte, pero eviten hablar del deporte las 24 horas al día. Busquen otros temas de conversación. Y una cosa, una vez un chico me dijo, pero es que si no hablamos de eso, ¿de qué vamos a hablar? Y cuando le dije, pregúntale a tu papá, el papá tuvo la misma respuesta, pero es que si no hablamos del deporte, ¿de qué hablamos? ¿No? Entonces, busquen otras cosas, Busquen porque hay otras cosas. otras maneras de conectar. O eviten llegar a ese punto. Sí, porque es importante que el chico se desconecte y tenga ese espacio para que su cerebro también descanse, que la mente también descanse parte de lo físico. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Béisbol y Más. Ya saben, como siempre, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios que queremos escuchar sus opiniones. Y también, si hay temas que ustedes quisieran escuchar aquí en el podcast, pues nosotros encantados de traerlo y de conversar de otras cosas. Pablo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Se cuidan. Chao.